El objetivo de este video es desestigmatizar a los escritores rusos, que son muy difíciles de leer, que puros de 1000 páginas, que es súper complejo, y se entiende que se tenga esta creencia, dado que las obras rusas más populares pues son así, que Guerra y Paz, que Los Hermanos Karamazov, que Las Almas Muertas. Pero pare de sufrir, señor, señora, muchacho, muchacha. Si tú querías empezar a leer literatura rusa sin morir en el intento, este video es la respuesta a tus plegarias literarias. 5 libros rusos fáciles de leer, ágiles, cortitos, eso sí, todos con alta capacidad de dejarte cabeza y corazón totalmente tocados. Advertido estás, sírvete algo rico y cargado o calientito y acomódate porque tu dosis comienza ya mismo. Bienvenido a tu dosis de literatura y sarcasmo con el señor R. En días recientes subí este short. Bueno, lo subí en todas mis redes sociales, incluida YouTube Shorts, por la inmediatez que caracteriza este formato de video. Muchos, yo digo que 6 de cada 10 se me ocurren en el acto, no los planeo. Yo tengo todo montado, ya terminé de grabar los videos que escribí y entonces empiezo a improvisar, así como ese video dije así nomás de la nada: 5 libros de literatura rusa fáciles de leer, y me solté hablando uno tras otro. De hecho, van a ver que el video casi no tiene cortes. ¿Qué pasó al final? Pues que todos eran de Dostoyevsky. Le hubiera puesto 5 libros de Dostoyevsky fáciles de leer. A veces se me olvida que hay más escritores rusos aparte de mi obvio favorito, de modo que en el presente video no más 2 de 5 son del Dostoy. El Dostoyevsky no nos puede faltar en este tipo de videos. Además de las 5 recomendaciones que ya leí y hasta releí algunas, aquí mismo al final te voy a hacer 2 recomendaciones más que aún no leo y que tampoco son de Dostoyevsky. ¿Por qué? Porque esas 2 pienso leerlas este año. Están en mi TBR con alto protagonismo, con alta prioridad, y porque ya me asesoraron los que sí las leyeron, que entran sin broncas, derechito y sin escalas a una lista de libros para iniciarte en la literatura rusa, porque son fáciles, porque son cortos o ágiles. Entonces, 5 libros rusos que ya leí y 2 más que voy a leer este año, todos ágiles y fáciles de leer. ¡Vamos allá! Para iniciarse en la literatura rusa no hay mejor opción que los cuentos. Y si vamos a hablar de cuentos, hay que traer a la mesa al padre del cuento ruso, al pionero que vino a desafiar la fórmula de cómo se escribía una historia corta. ¿Quieres una pista? Este güey fue tan chingón que existe un recurso literario que lleva su nombre: el arma de Chejov, que son cuentos que develan el sinsentido de la vida del hombre cotidiano, bueno, cotidiano de aquellos tiempos, la melancolía del alma humana a través de la monotonía y la miseria del hombre común. Son los principales protagonistas de estas historias. Sin embargo, aquí Chejov plasma todo esto con una prosa hermosa que embeleza el oído lector. Más que una antología, es una colección de pequeñas joyas literarias que tejen la vida cotidiana con hilos de melancolía y aguda observación. En su prosa elegante y delicada, Chejov nos invita a adentrarnos en los matices de la existencia humana, revelando la belleza escondida en lo común. Estos cuentos son como pinceladas suaves que pintan paisajes emocionales, capturando la esencia de los personajes y sus conflictos con una maestría que trasciende el tiempo. A través de la sutil elegancia de su pluma, Chejov nos sumerge en un universo de reflexión, donde cada cuento es un suspiro literario que perdurará en el alma. La gran diferencia entre los cuentos de Chejov y los cuentos escritos por otros rusos radica en que aquí el clímax suele hallarse al inicio o en medio de cada historia, de modo que si estás esperando que cierren de un modo impactante o fuerte, te vas a decepcionar. Mucho se le acusa a Chejov de dejar sus cuentos con un final abierto, y es cierto, los cuentos no tienen final, simplemente se acaban dejándose esa sensación de que algo
algo aquí está inconcluso. Hay significado en cada cuento, hay enseñanza, hay mensajes para ti y hasta hay clímax, momentos altos en cada una de las historias cortas, pero como ya dije, esto suele hallarse al principio o en medio del cuento, nunca hasta el final. ¿No te parece apropiado? ¿No te gustan los finales abiertos? A ver, ¿hay algún recurso literario que lleve tu nombre? No, ¿verdad? Cállese el hocico entonces. Para mi segunda recomendación sí te traigo una novelita corta. No podría decirse que es un cuento, ni siquiera un relato, porque sí pasa de 100 páginas. Sin embargo, es tan corta que te la lees en una tarde sin problemas. La muerte de Iván Ilich, de Lev Tolstoy. Sí, en ruso ya traducido, la CH se pronuncia como una K. Hasta hoy lo había pronunciado mal todo este tiempo. Esta es una novela que toca y profundiza el tema de la muerte, sumergiéndonos en el egoísmo y el individualismo del protagonista, Iván Ilich, en su fatalidad y en el sinsentido de la vida cuando ya se está apagando. Al verse enfrentado a la muerte, Iván Ilich comienza a profundizar en su pasado y a cuestionarse si realmente fue feliz y vivió como se suponía que debía haberlo hecho. Muy triste es enterarnos junto con él de que vivió su vida según lo que la sociedad consideraba correcto, dejando de lado sus propias ideas para adoctrinarse a lo que las otras personas a su alrededor esperaban de él. No hemos leído ni la mitad del libro cuando ya estamos sufriendo con él, que dedicó sus años más prósperos a ser poco más que una cosa, un objeto, una pieza más en la maquinaria de la sociedad. Hizo todo lo que ésta le dictó, se casó, obtuvo un buen trabajo, tuvo familia e hijos, pero no es hasta que se enfrenta con la muerte que se entera de que le hubiese gustado dedicarse a otras cosas. Solo entonces, en plena agonía de su proceso de muerte, sale a flote su egoísmo y nos lleva de la mano a los rincones más oscuros y lúgubres de su mente, allí donde solo hay dolor, desesperación y miedo. Creo que nunca había dicho la siguiente frase de modo más literal que ahora. Todos deberíamos leer este libro antes de morir. Pues sí, güey, no, ni modo que lo leas después de morir, te va a estar muy cabrón. Pero además de ser muy buen relato, funge como una cruda advertencia para reflexionar sobre el orden en el que priorizamos las cosas esenciales de la vida. Todos los problemas que estés enfrentando en este momento los vas a sentir pequeñitos si los comparas con la agonía de Iván Ilich. Y ahora sí, llegó el momento de mencionar el nombre. Se me ponen de pie porque va a entrar al video el dios ruso de las barbas y el vodka, Dostoyevsky, con un clásico. No hay lector del Dosto que no te recomiende empezar a leer a este señor por su relato Noches Blancas. ¿En qué maldito idioma te tengo que decir para que lo leas? Pues te lo voy a decir en el mejor idioma que sé, en el mejor idioma que domino, el de reseñador. Este relato es una travesía emocional que se adentra en lo más profundo del corazón. Narra la historia de dos almas solitarias, nuestro protagonista y Nastenka, una hermosa joven. Ellos se encuentran en medio de un paisaje de nieve y hielo donde el tiempo parece detenerse, pues gracias a un fenómeno que ocurre en San Petersburgo puede observarse el sol del atardecer incluso a las 10 o a las 11 de la noche. De ahí el título, Noches Blancas, que es literal, pero es también un hábil juego de palabras, porque las noches en que estos dos se encuentran terminan dándole el sentido a la vida entera de nuestro protagonista. Cuando lees la frase, mis noches terminaron con una mañana, ¡a su pinche madre! Se te pone helado el corazón. Es el despertar más frío y crudo que hay en la literatura rusa, por el simple hecho de que antes de esa frase, esto era una preciosa historia de ensueño, pero ¡ay, cosita! Se te olvidó que el autor de esta historia de ensueño es Dostoyevsky. La sensación de soledad que se respira en cada página es arrebatadora, pero a medida que la historia avanza, descubres que hay esperanza de encontrar la felicidad y hasta el amor. ¿Y quién carajos te dijo que la felicidad y el amor son algo positivo y favorable?
Los dos personajes, con sus miedos, dudas y esperanzas, se vuelven entrañables y cercanos, haciendo que la empatía por sus sentimientos sea palpable en cada capítulo. La prosa de Dostoyevski antes de su exilio en Siberia es sin duda una de las más hermosas y evocadoras que he leído. Te envuelve en un abrazo cálido y profundo que te llevará por cada callejón de San Petersburgo hasta llegar al corazón mismo de sus personajes e irremediablemente al propio. Noches Blancas es una historia que embeleza, seduce y toca el corazón de aquellos que se atreven a sumergirse en su lectura. Una pequeña obra maestra que yo recomiendo siempre. Cada que alguien me diga que va a leer Noches Blancas por mi culpa, yo me voy a sentir un poquito más feliz. Trae otros dos cuentos, El pequeño héroe y un episodio vergonzoso, pero de esos vamos a hablar en otra ocasión. Y bueno, no todo Dostoyevski es entrañable. Ya te traje uno de los relatos más bonitos que te puedes leer de él. Ahora permíteme traerte la contraparte de su escritura. Si Noches Blancas te hizo soñar como un adolescente, Apuntes del subsuelo te va a hacer perder algo de fe en el mundo. De las obras cortas que he leído de Dostoyevski, esta es sin duda la más fuerte. Cada capítulo es un latigazo a la conciencia, pues el espejo que muestra, disfrazado del monólogo interno del protagonista, es uno de esos que logran preocuparte más por la empatía y la comprensión que te genera que por lo mal que esté el protagonista. Nuestro protagonista, el hombre del subsuelo, cuyo nombre nunca aparece en toda la novela, y esto es un macabro contraste con el de Noches Blancas, ya que en aquel relato de Noches Blancas el protagonista tampoco se presenta nunca, se le conoce como el soñador y ya. Aquí tampoco se te va a presentar el protagonista, será el hombre del subsuelo durante toda la novela y ya, es el personaje más enfermo, oscuro e intenso que yo le he leído a Dostoyevski. Iván Karamazov y Raskolnikov son mucho más humanos y empáticos que el energúmeno que protagoniza estas 180 páginas. Sin darnos cuenta, bajamos con el protagonista hasta los suburbios de su mente y de pronto ya estamos aterrados viéndolo estallar en odio, neurosis e histeria, renegando de haber compadecido a semejante infeliz durante las primeras páginas de esta historia. Imposible frenar el descenso una vez que te has subido al tren de su retorcido y decadente pensamiento. Una parte de ti terminará creyendo algo de su tesis: todos llevamos el subsuelo en el alma. Advertido estás, y entramos por medio de su tan resentida pluma. No resulta del todo agradable enterarnos de estas cosas a través de cómo nos lo cuenta este señor, y menos cuando él mismo que está narrando te advierte que si escribe dirigiendo sus palabras a algún lector es nada más por respetar las formas, ya que a él no le importa en lo más mínimo que lo estés leyendo, ni mucho menos le importa lo que puedas pensar o sentir al hacerlo. Es un hombre aislado, atormentado y asqueado por la sociedad que lo rodea. Refugiado en lo que él llama subsuelo, se desahoga y presenta sus atípicos puntos de vista sobre el mundo y las emociones, sobre el amor y las metas personales, sobre la gente en general. Bajas con él hasta su autodesprecio, después lo ves regodearse como un vil cerdo en su egoísmo, mal disfrazado de orgullo, y aunque no para bien, asciendes hasta la cima de su narcisismo, todo en un solo personaje. Perturbadora joya de la literatura rusa que ni es tan popular como siento que debería, ni mucho menos es densa o compleja de leer. Por último, pero no en importancia, se nos olvida que no todos los rusos son clásicos. Hay rusos contemporáneos que también llegan hasta lo más hondo de la mente y corazón humanos. Y a la señora que traigo en este último puesto se le conoce nada menos que como la Stephen King rusa. Agarras todo lo macabro de Stephen King, lo revuelves con todo lo intensos que son los rusos y nos sale Anna Starovinets con sus relatos de una edad difícil. Y les debo el asterix de
de este libro, pues no lo tengo en la mano porque lo leí en ebook y nunca lo compré, pero está bien chingón. Estamos ante una autora con una de esas mentes rarísimas y privilegiadas que tienen el don de traducir las obsesiones en literatura. Así lo prueban los relatos reunidos aquí, que hablan de putrefacciones, de sueños amorfos, de culpas embutidas en la conciencia y de deseos prohibidos que nos colonizan como insectos, muertos que andan, cobardías transformadas en vidas paralelas y pesadillas en las que tú podrías ser la pesadilla de otro tú. Los relatos de una edad difícil son, en realidad, un desfile de las locuras que pueden habitar la mente del hombre, una sucesión de imágenes distorsionadas que, con la excusa del miedo y el terror, esconden soledad, desamor y amargura. Además de su estilo apagado y tóxico, se percibe el contraste de un impulso romántico, una búsqueda de lo sublime en el horror y un descrédito esencial en la razón. Los personajes que desfilan por estas historias hacen gala de aquello que decía en el puesto pasado: todos llevamos el subsuelo en el alma, todos tenemos esa oscuridad, esa putrefacción que a veces, en los momentos no tan padres, sale a relucir. Cierto es que no todos los cuentos reunidos en este volumen te atrapan con igual intensidad, pero aún en los que no son mis favoritos, Starobinets consiguen volverte en un ambiente turbador e insano que atrae con morbo y con fascinación, hasta que nos empuja de cabeza al abismo sin que nos demos cuenta. El mundo donde estas historias ocurren podría parecer cotidiano, hasta que, sin recurrir a ningún elemento paranormal, la autora lo convierte en un mundo de horror, capaz de inyectar asco y pánico en el lector. El resultado es, como no, bien siniestro, pero de eso se trata con estos libros, de disfrutar con el escalofrío de las macabras historias. Recomiendo mucho leerse por lo menos el cuento que da nombre al título, Una edad difícil, mi favorito por mucho. Con ese tienes para que leer el libro completo, porque es una mezcla de La metamorfosis de Franz Kafka y El exorcista de William Peter Blatty. Transformación y posesión en un mismo relato, solo que aquí el diablo no tiene cuernos, tiene antenas. Es aquí donde desciendes a la sección de comentarios a decirme cuál o cuáles de estos 5 libros que ya mencioné quisieras que tuviera su reseña individual aquí en tu canal. Ya te sabes, el formato de mis reseñas sale una cada viernes y dura como 20 minutos cada una, porque desmenuzo a profundidad todo el libro del que decida hablar. Y coméntame también si quieres que este video tenga su contraparte para la próxima semana, para el próximo domingo. 5 libros rusos difíciles, 5 títulos a los que no te deberías acercar a menos que ya te guste la literatura rusa. Coméntalo y lo hago. Y ahora sí, los libros por leer, los 2 libros que quiero leer este año, que también dicen que son muy sencillos, sin embargo yo no puedo dar fe de ellos hasta que los lea, que son muy ágiles. Para empezar con los autores el primero son Más cuentos de San Petersburgo, del icónico Nikolai Gogol. Llegué a esta antología de cuentos porque se me ocurrió decir que quería leer su novela Almas Muertas, ya que Gogol también es un nombre con mucho peso dentro de los pilares de la literatura rusa. Y por ahí me dijeron: Simón, sí, pero primero lee sus cuentos, El diario de un loco y no sé qué otros me recomendaron, me hablaron un poquito de ellos, que me hypearon tanto que yo dije a huevo que sí, se leen sí o sí este 2024, y ahí están en los pendientes. Por último, otro clásico, otro peso pesado, nivel Dostoyevsky, Mikhail Bulgakov con su novela corta Corazón de perro, una fuerte crítica al gobierno stalinista que regía en aquellos años cuando Bulgakov escribía, y hasta había que tener tanates para escribir las cosas que escribió con Stalin en el poder. De igual manera se me ocurrió decir nada menos que delante de mi amiga historiadora Clau, Gretita Lee en Instagram: ay, este año voy a leer El Maestro y Margarita. No, hombre, mano, mi vida lectora se mide en antes y después de que le hice ese comentario. Me recomendó unos 300 libros antes de leer El Maestro y Margarita, y uno de esos 300 era Corazón de perro. A cuentagotas, pero ahí vamos con la lista. ¿Qué te parecieron estas recomendaciones? Por favor, si tienes detectado algún librito ruso que también consideres de lectura ágil y fácil, que no haya salido aquí,
ponlo ahí abajo en los comentarios para que esta información del video se complemente con la que tú puedes aportar ahí en los comentarios, valga la redundancia. Aquí nos alargamos la lista de pendientes entre todos y ya sé que metí 2 libros de Dostoyevsky en este video, pero si no te fueron suficientes 2 libritos de Dostoyevsky, te dejo en la descripción este otro video donde te muestro como 6 libros para empezar con Dostoyevsky. El título dice 5 porque así jala más vistas, pero en realidad te hablo de más de 5. No me acuerdo si fueron 6 o 7, los 2 que ya viste. También hablé en ese video de la sumisa. No, la sumisa no, ni lo he leído yo. ¿Cómo te voy a haber hablado de ese? El sueño de un hombre ridículo es una joya. Doy fe de que te lo lees en una hora y de que está bien chingón. El doble de Dostoyevsky tiene sus cositas densas también, pero también te hablo en ese video largo y tendido. Pobre gente, ya ni se diga, ya hasta el Crimen y Castigo llegó a colarse ahí, sí, casi 700 páginas, y yo te lo puse para empezar con Dosto. ¿Por qué? Pues ahí te lo dejo en el video ese. Ahí está toda la explicación, ve a darle una checada. Y ya que por nada del mundo se te olvide que soy escritor, tengo estas 2 novelas publicadas y me ayudarías un chingo animándote a leerlas. Así como siguiéndome en todas estas redes sociales donde solo hablo de libros. Se despide de ti Marco Reyes, tu dealer de literatura y sarcasmo, que va a seguir hablando de literatura rusa en futuros videos para que te suscribas. De hecho, en el día del libro te quiero hacer un video especial de este. Y el día del libro ya es como en menos de 20 días, porque hoy estamos a 7 de abril, mañana hay eclipse. Entonces, sí, suscríbete para que te lleguen estas dosis. Se despide de ti Marco Reyes, pero no sin antes recordarte, como en cada video, que larga vida a los libros. Bye.